No, quisiéramos primero hacerte una pregunta sobre la evaluación que la Alianza y las organizaciones que la conforman daban el día de ayer respecto de las vulneraciones a derechos humanos. Sí, justamente como ocurrió en el paro nacional de octubre del 2019, ahora como organizaciones de derechos humanos hemos estado registrando justamente lo que pasa en el país y registrando no solo desde una perspectiva de los hechos y la violencia que está sucediendo, ¿no? Sino también en función de las demandas legítimas que han tenido los sectores justamente los sectores populares, el movimiento indígena, la agenda nacional que se ha conformado, porque también de lo que partimos es justamente de una violación de derechos económicos, sociales y culturales en el país. Entonces es una visión, digamos, global de lo que pasa en este momento en el paro nacional, ¿no? Ahora la violencia estatal es también una respuesta a la violencia estatal que ya estábamos viviendo. Justo quiero aportar a este dato un comunicado que presentaban ayer. Se hablaba de 79 detenciones del 13 al 19 de junio del 2022, 55 personas heridas del 14 al 19 de junio del 2022 y 39 vulneraciones de derechos humanos que engloban todas estas acciones. ¿Cómo ustedes están monitoreando y dando seguimiento y que la ciudadanía también sepa cómo aportar al monitoreo para garantizar los derechos de las personas que se están manifestando? Sí, justamente nosotros estamos haciendo este ejercicio de registro y de monitoreo de los hechos que constituyen violaciones de derechos humanos de acuerdo con los estándares que se manejan, estándares nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, en relación con esos hechos, tenemos como usted señaló, como señalaste, nueva actualización. Al día de hoy, una mañana, hemos actualizado, digamos, nuestro registro, porque lo que hacemos es recibir los reportes, qué sé yo, de agresiones o de personas heridas, personas detenidas, y después hacemos un ejercicio de confirmar esos datos. Y una vez que los tenemos confirmados, actualizamos nuestra página y nuestro mapa, ¿no? Que está a disposición de la ciudadanía y ya voy a poner aquí el link en el que puedan acceder. Entonces tenemos ya estos datos, tenemos 45 reportes justamente de sucesos que constituyen vulneraciones de derechos, y de ahí tenemos estos datos: 79 personas denunciadas, detenidas, personas que han sido detenidas. Hay que decir que en este registro no están contabilizadas las personas que son detenidas, digamos, de forma temporal y que son agredidas, son víctimas en general de tratos crueles, inhumanos y degradantes, son amedrentadas y después son liberadas. Tenemos información de estos casos, pero esos no están en este registro, ¿ya? Y tenemos 62 personas heridas, de ellas 2 personas en estado crítico, una persona mutilada en la mano izquierda, 5 personas con daño ocular, un niño con una herida en el pie por impacto de bomba. Eso básicamente, y tenemos también el reporte que todo el país sabe de un joven que perdió la vida en contexto de persecución, ¿no? de amedrentamiento y de represión en Guayabamba. Esos son los datos que tenemos en este momento. Nos ha llegado otro dato de una persona que también tendría una lesión ocular, pero todavía no la subimos en este reporte. Ahora también, Vivian, quisiéramos preguntar a la Alianza cómo miró este estado de excepción que primero se decretó el día viernes y luego ayer fue derogado y luego nuevamente ampliado por el presidente de la República en el marco de los derechos humanos. ¿Cómo se ve este estado de excepción? A ver, yo creo que en el marco de los derechos humanos lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que el gobierno ha tomado medidas que evaden el control tanto político como de la Corte Constitucional, porque es bien importante tener claro que a partir de este estado de excepción que el presidente derogó sin control,
se realizaron ciertos actos, el ejército, por ejemplo, fue movilizado, se ordenó una requisición ilegal e inconstitucional de la Casa de la Cultura. Entonces este decreto tuvo efecto, y ahora el presidente, al derogar este decreto, lo que pretende justamente es evadir ese control constitucional de la Corte Constitucional y también el control político por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasa en este caso, no? Es muy grave, justamente, no solo la imagen de improvisación que da, pero yo creería que no es una imagen de improvisación solamente, sino es un intento justamente de represión y de una represión que rebasa los límites constitucionales. Ustedes recordarán el primer, comillas, borrador de decreto, donde se señalaba que había una censura a la información, por ejemplo, al libre, digamos, circulación de información, y también se señalaba en ese decreto que la policía y la fuerza pública podían hacer uso de la fuerza letal. Ahora estamos viendo, ¿no? 5 personas que han perdido, que tienen lesiones oculares. No puede ser de otra forma, ¿no? Sino el uso de fuerza letal. Tenemos 2 personas en estado crítico. Entendemos que por perdigones, y esto es muy grave, o se hicieron ya uso de fuerza letal contra personas manifestantes. Quiere decir que estos decretos, que son, comillas, borradores, sirven justamente para avalar una actitud, unas acciones del Estado, y están evadiendo todo control, ¿no? Están evadiendo todo control. El borrador no tiene control, pero ustedes pueden ver inhibidores en sectores donde se está protestando. El decreto de borrador no tiene control, pero tenemos las personas que han sido digamos, heridas por perdigones, ¿no es cierto? Tenemos el otro decreto que acaba de ser derogado, y tenemos la requisición inconstitucional y ilegal de la Casa de la Cultura por y ahora tenemos este nuevo decreto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto durará? Ahora nos preocupa cuál es el marco de operación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuando hemos visto que ha desplegado grandes operativos, ocupación de instituciones públicas como la Casa de la Cultura, ingresar a la Escuela Politécnica Nacional, ocupar las carreteras, el uso justamente de este armamento, pero hoy en la mañana se dan declaraciones del ministro de Defensa que vinculan la movilización y la protesta social con el crimen organizado y con el narcotráfico. Esto no es algo nuevo. Ya el señor Carrido, el señor Patricio Carrido, desde el gobierno también lo nombraba. Esto para ustedes desde las organizaciones de derechos humanos, ¿no les llama la atención vincular el crimen organizado, el narcotráfico y la protesta social? Bueno, lo que demuestra es la desesperación del gobierno, ¿no? La desesperación del gobierno porque sabe que no tiene argumentos respecto de las legítimas demandas de la población, y tiene que inventarse este tipo de vinculaciones para intentar lavar su cara y su imagen y justificar la protesta y justificar la represión, disculpe. En este caso lo que existe es una intención deliberada de no abordar las causas estructurales que generan la protesta y la resistencia. El gobierno debería ir a hablar con las personas manifestantes y escuchar cuáles son sus demandas. Quienes sí hemos estado en territorio, porque en la Alianza tenemos organizaciones que estamos en todas partes del territorio, en varias partes del territorio nacional, hemos escuchado lo que dicen las personas, y hemos identificado que justamente lo que están haciendo los líderes del movimiento indígena es responder a un mandato de las bases. Ellos no están actuando porque ellos consideran que lo deben hacer, ellos no son los que mandan, ellos están obedeciendo el mandato de las bases, y el mandato de las bases es: aquí ya no podemos continuar, estamos viviendo una situación muy grave donde los precios no nos permiten vivir con dignidad, donde no tenemos servicios, y eso es lo que está diciendo
la gente, está diciendo la gente en relación con lo que pasa en los territorios. No nos pueden poner aquí, imponer la explotación petrolera que nos contamina, la explotación minera que nos contamina y que no nos consultan. Eso está diciendo la gente en los territorios. Entonces hay varias demandas que el gobierno no quiere escuchar y por eso se inventa este tipo de vinculaciones que insultan la inteligencia de las y los ciudadanos. Vivian, también quisiéramos saber de lo que pudo recoger la Alianza, información sobre la persona fallecida el día de ayer en Guayabamba y también de otras personas que se reportaron con heridas graves, lesiones en medio de esta represión policial. Bueno, nosotros sobre la persona que falleció en Guayabamba tenemos la información que todos conocemos. Es una persona que estaba huyendo de la represión y que cayó en la quebrada y fue reportada fallecida justamente en ese contexto. Lo que sabemos también es que tiene 18 años y que es una persona del sector. Eso es lo que conocemos. Respecto de las personas heridas, tenemos información específica de algunas de ellas, por ejemplo, de quienes tenemos autorización de publicar, lo hacemos. En el caso de Joya de los Hachas, ustedes pueden ver el caso de la persona que se le amputó la mano. En otros casos no tenemos autorización para publicar su situación, sabemos como por datos de prensa el estado en el que están, pero no por datos de prensa y datos internos también, el estado en el que están, pero no tenemos autorización en algunos casos de publicar, digamos, ni sus nombres ni más datos, ¿no? De todas maneras tenemos el registro y estamos pendientes de estas personas que están heridas. Vivian, y me quedo con esta última respuesta tuya porque el día de ayer además el ministro de Gobierno, el ministro del Interior más bien, y la policía mandaban un Twitter mencionando que no habría tal hecho, por ejemplo, en Joya de los Hachas, y además se ha negado en estos días el uso, por ejemplo, de perdigones por parte de la policía, o al menos en el marco de las protestas. Bueno, si se ha negado el uso de perdigones, entonces expliquen qué pasa con las personas que están heridas en estado crítico, ¿no? ¿Cuál es la causa de sus heridas? Y si no son perdigones en sus cuerpos. Eso tendría que responder la policía, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Además tenemos andan de perdigones, o sea, de restos de este tipo de armamento que están usando, ¿no? Pero básicamente este tema, ¿no? Las personas que están heridas y lo están también por perdigones, ¿no? Si el ministro no niega lo que pasó en Joya de los Hachas, pues nosotros sí tenemos el dato, tenemos el nombre de la persona y tenemos contacto con esa persona. Entonces, evidentemente, puede él negar, pero no puede negar la existencia de una persona, ¿no? Y de su situación. Sí, vamos entonces despidiendo esta entrevista, Vivian, muchísimas gracias, y también lo último, para de alguna manera que la gente que nos está escuchando en este momento pueda contribuir con el mapa que la Alianza está realizando, de pronto, ¿cómo pudiera la gente aportar con esto? Sí, nosotros en la página de Twitter de la Alianza publicamos justamente cómo pueden hacernos llegar las denuncias. Entonces nosotros, una vez que llegamos, tenemos información de las denuncias, verificamos, vemos un nombre de contacto, vemos el origen de la fuente, nos comunicamos con las personas y entonces una vez que tenemos confirmada la información, la reportamos en nuestra herramienta. Uh-huh. Vivian, muchísimas gracias. Yo una cosa antes de despedirnos me llama la atención, la presión política que puede ejercer y el miedo hacia diferentes instituciones, y digo, nos llamó mucho la atención, son decisiones autónomas finalmente, las declaraciones de la Universidad Católica al no abrir las puertas. Ayer se volvió un conflicto bastante complejo,
el que instituciones acepten, incluso la Universidad Central del Ecuador, el Honorable Consejo Universitario acepta la apertura de un coliseo, pero luego de la presión de estudiantes, ¿qué está pasando? Y nada más brevemente porque tenemos que cerrar, pero sí quisiera esta reflexión, Vivian, ¿qué está pasando con este amedrentamiento, este miedo por parte de organizaciones, instituciones o de las personas a ser reprimidos justamente por todo este uso de la fuerza policial y hasta militar? Desconozco en qué términos las universidades que no van a prestar justamente sus instalaciones para brindar ayuda humanitaria a las personas que están viniendo. Desconozco las razones por las que ellas no lo van a hacer. Sí lamento muchísimo porque han sido justamente esos sitios donde las personas que vienen caminando desde tan lejos con sus niños, con personas adultas mayores, han tenido cobijo y han tenido ayuda y han tenido atenciones en épocas anteriores, en tiempos anteriores. Lamento muchísimo esta decisión de estas universidades, de la Universidad Católica, de la Universidad Andina, por ejemplo, de lo que entiendo tampoco va a brindar este apoyo. Sí, llamo más bien a rever esta decisión, porque llegan miles de personas a Quito, miles de personas que están viviendo en situación de vulnerabilidad, en condiciones de pobreza, que no tienen otro recurso más que venir a Quito, visibilizarse y exigir el cumplimiento de sus derechos. Les llamo a rever estas decisiones que lo único que hacen es revelar que vivimos no en un ambiente libre, no en un ambiente donde se respetan derechos, sino en un ambiente donde impera el miedo, ¿no? Y perdón, es que estoy con esto porque acabamos de reportar hace unos segundos que veíamos un video en la Universidad ya Politécnica Salesiana, se había lanzado gases lacrimógenos. ¿Qué no puede hacer la fuerza pública en estos espacios? Porque queremos anticiparnos a un posible escenario. Podríamos ver, no sé, en la Universidad Politécnica Salesiana, en donde han aceptado a mujeres, niños y adultas mayores, el ingreso de las Fuerzas Armadas, el ingreso de la Policía Nacional. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer en estos espacios? A ver, estos son lugares de paz, son zonas humanitarias. Si es que el Estado entra con fuerza entra con fuerza y reprime, lo que estamos hablando es un crimen de lesa humanidad. Entonces, eso sí, igualmente que sepan las personas, ahora vivimos en un sistema de impunidad, en contexto de impunidad. El paro nacional de octubre está todavía en impunidad. Esto esperemos que no, pero lo que pasa en este paro, hay un tema, es que no prescribe, estas acciones no prescriben, y lo que pase con las personas que están en sitios de paz, y lo que pase con ellas por acciones del Estado, no va a prescribir. Así que todas las personas que están tomando decisiones o ejecutando estas decisiones inconstitucionales y que atentan gravemente con la dignidad de las personas, que lo sepan, esto no va a prescribir. Vivian, muchísimas gracias por tus palabras, siempre claras y oportunas también. Nuevamente, muchísimas gracias a la Alianza y estaremos pendientes de este monitoreo de las vulneraciones, como decimos, a los derechos humanos que se han realizado en el marco del paro nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.